Por 91.9 y de Facebook Live, buenas tardes. Soy Gabriel Velázquez presentando su programa Camino de Vida. En este programa que hoy le vamos a ofrecer al Señor en agradecimiento por tanta bondad que nos ha deparado, cómo nos ha protegido de esta eh, huracán que llegó esta mañana y que afortunadamente no produjo ningún daño en Baton Rouge, aunque sabemos que ciudades como Shreveport y como Lake Charles han estado afectadas. Esperamos que no sea grave, aunque le damos nuestro pésame a las familias que en algún momento han perdido algún ser querido. La riqueza material nos separa de Cristo Salvador. Nos dice Proverbios, libro que estamos usando para poder refrescar un poco los mensajes de sabiduría de Salomón. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Ciertamente no es bueno condenar al justo, ni herir a los nobles que hacen lo recto. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido, aun el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Las batallas son ganadas por quienes tienen los mejores ejércitos. Los que tienen las mejores armas cuentan con los más refinados y modernos equipos de captación de información, desarrollan los mejores entrenamientos, cuentan con los mejores recursos y lo más importante, luchan por ideales que están bendecidos, que son razón poderosa ante Dios para que Él sea el que los guíe y tengan los mejores resultados. El desarmado y los jefes quienes están por encima de los cabecillas que ruedan y se muestran, no me dejan ver la escondida estampa de quienes están por detrás de las líneas, porque están maniobrando, tener los mejores resultados y se esconden para trabajar y dejar ver después cuáles son las mejores opciones y con ello los mejores efectos. Y estos señores se esclarecen según están dando pie a guerras que tienen o no tienen sentido. La historia nos muestra que hay países que desde época medieval trabajaban solo para la guerra, como los vikingos y los árabes. Y allí tantas otras facetas de guerra que hemos encontrado en el recuento de la historia y que vivimos hoy con mucha diferencia a lo que eran los destinos de épocas pasadas. Y por eso tenemos que enfriar nuestros corazones para no enojarnos y ver cómo antes se peleaba por ideales de valor y de valía y hoy se hace para buscar beneficios y condiciones especiales y se trampea, abusa y denigra con el solo interés de lograr lo que quieren estos magnates de las guerras fratricidas. La humanidad está en lucha por el poder que emana del dominio sobre las riquezas que dan valor, y que hoy son el petróleo y las posesiones estratégicas en el globo, como antes lo era el oro y los tesoros del universo. Y los países se están matando y destruyendo por tener todo esto sin tener en cuenta que eso solo acrecienta el odio que hay entre los diferentes pueblos. Y se hace palpable y marcado cuando las nuevas generaciones conocen y luchan por hacer valer sus destinos y por dejar en alto las que para ellos son razones de lucha y de orgullo. El hombre quiere establecer dominios que se hagan más extensos y cuando no es posible hacerlo en territorio, se calcan e inventan formas de hacer que los países dependan de aquellos que tienen en dominio otras formas de riqueza. Y con ello hacen que los pueblos se vean sometidos y avasallados en una u otra forma.
Pero lo más triste que tiene el universo y que tiene a este de rodillas es la falta de temor de Dios, en que todos los pueblos han caído y que lo han colocado a un lado porque prefieren las cosas materiales que rendir sus vidas y almas ante el Creador. Con ello están tentando la ira santa de Jesús, quien muy pronto regresará. Tengamos por lo tanto en cuenta que a Dios nadie le puede despreciar jamás. Cuando el Señor llama, tenemos que atender, gústenos o no nos guste. Ese privilegio solamente es de Dios. Nosotros podemos negarnos a atender la llamada de nuestro jefe, del jefe de los jefes o del más jefe de los jefes. Pero no podemos jamás detenernos y hacer que Dios sea el que se incline a nosotros. Es algo que tenemos que tener muy en mente. Mis amigos, seguimos con Apocalipsis. El cuarto estudio lo vamos a realizar esta tarde con los mensajes a las iglesias. Regreso después de unos mensajes. Muy bien, mis amigos. En la segunda parte de este programa vamos a ver la cuarta parte del libro de Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo en pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellas llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
A través de cada una de las cartas que el Señor envió a las 7 iglesias en Asia, podemos ver que todas ellas eran diferentes. Hasta ahora hemos visto que la iglesia de Éfeso tenía la pureza doctrinal, pero habían dejado su primer amor. Por su parte, la iglesia de Esmirna se tenía que preparar para la tribulación y el sufrimiento. Y la iglesia en Pérgamo había aceptado en su seno diferentes prácticas pecaminosas que ofendían al Señor. Ahora vamos a estudiar el mensaje de la iglesia de Tiatira y vamos a ver que aunque también tenía algunas cosas que el Señor alababa, sin embargo estaban haciendo componendas con el mundo que desagradaban a Dios. De las 7 ciudades a las que se dirige una carta, Tiatira era la más pequeña de todas, aunque se le dirige la carta más larga. Estaba construida en una zona llana, por lo que no había fortificaciones importantes ni tampoco una acrópolis. Su importancia fundamental radicaba en su posición estratégica que unía las rutas comerciales entre varias ciudades. Por lo tanto, Tiatira se distinguía por ser un gran centro comercial. De hecho, en ella se han encontrado inscripciones que mencionan numerosas corporaciones, de la lana, del lino, de fabricantes de ropa, tintoreros, talabarteros, curtidores, alfareros, panaderos, traficantes de esclavos, forjadores de bronce. Todo este cúmulo de profesiones estaban allí. Recordamos que Lidia, la vendedora de púrpura, había llegado a Filipos, procedente de Tiatira. Hechos 16 nos cuenta esto. Al estudiar la carta notamos que no se dice que hubiera persecución contra los cristianos en aquella ciudad. Y ahora vemos en el verso 18 del capítulo 2, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El remitente es, en todos los casos, el mismo Señor Jesucristo. Pero como ya hemos visto en las cartas anteriores, en cada una se presenta señalando alguna característica especial de su persona, apropiada para el caso particular de la iglesia a la que se dirige. En esta ocasión nos sorprenden los términos especialmente severos que usa. Ahora dice en el verso número 1 al 6, capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de Sardis nos habla o nos la muestra como que fue una ciudad de las muchas que hubo en el Asia, en donde más de 600 años existió antes de que se escribiera esta carta. Sardis había sido la capital del reino de Lidia, siendo una de las mayores ciudades del mundo antiguo. Además, la estratégica posición que ocupaba le había convertido en una activa ciudad comercial. Hay que añadir las enormes cantidades de oro que se extraían del cercano río Pactolos. Su riqueza era proverbial y desde los tiempos de Creso, su más famoso gobernante, se había acuñado la frase tan rico como Creso. Sin embargo, en el momento de escribirse Apocalipsis, de aquella gloria del pasado solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento y la decadencia se habían apoderado de ella. El contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Pareciera que la facilidad
con la que Sardis había y podía enriquecerse era la razón de su debilidad. También hay un detalle importante e interesante, y es que la ciudad estaba edificada sobre una colina tan pendiente que sus defensas parecían inexpugnables. Sin embargo, fue capturada por Ciro, el persa, 549 años antes de Cristo, y por Antíoco, 218. Curiosamente, en ambas ocasiones, esto fue posible porque sus pobladores fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de su fortaleza. El hecho de que una ciudad que parecía tan poderosa fuera conquistada tan fácilmente la había convertido en objeto de burla. En cuanto a su religión, en Sardis se daba culto a Artemisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. De su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos a la idea de sus colosales dimensiones. También había una importante comunidad judía que, a diferencia de la que sucedía en Esmirna y en Filadelfia, no parecía molestar a los creyentes. Vemos ahora el mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nuevo nombre. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Cada una de las iglesias a las que el Señor se dirigió en estas cartas eran diferentes entre sí. Por un lado, su fidelidad no era la misma en todos los casos, pero tampoco lo eran las circunstancias en las que tenían que dar testimonio. Es especialmente llamativo lo opuestos que eran las iglesias de Esmirna y la de Filadelfia, a pesar de que solo estaban a aproximadamente 160 kilómetros de distancia la una de la otra. Hay contrastes que son interesantes ver. A la iglesia de Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel, Apocalipsis 2:10, mientras que en Filadelfia Dios iba a abrir una puerta que nadie podía cerrar, Apocalipsis 3:8. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días, mientras que Filadelfia el Señor les iba a librar de la hora de la prueba. En Esmirna, la iglesia tenía que sufrir la oposición que les venía de parte de algunos que profesaban ser judíos, pero que en realidad era sinagoga de Satanás, mientras que en Filadelfia el Señor iba a hacer que los que se decían ser judíos, aunque eran sinagogas de Satanás, vendrían y se postrarían delante de los pies de los creyentes y reconocerían que Dios los había amado. Esto sigue siendo una característica muy común en las iglesias de hoy en día. Hay países donde las iglesias tienen las puertas abiertas de par en par para predicar el Evangelio, mientras que en otros lugares los creyentes son terriblemente perseguidos. Finalmente todo depende de los propósitos de Dios para con su pueblo. En cada caso, Él permite que seamos probados de varias maneras, como Él cree que sea conveniente. Filadelfia fue fundada en el año 189 a.C. por el rey Eumenes II de Pérgamo,
en la ruta que unía Sardis con Colosas. Era conocida como la Puerta de Oriente por estar situada en la ruta principal del correo imperial, desde Roma al este. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completa a causa de uno de ellos, siendo reconstruida por Tiberio. Como resultado de esto, quienes sobrevivieron tenían miedo y la mayoría vivían fuera de sus murallas y muchos emigraron. La ciudad cambió 3 veces de nombre. Primeramente se llamó Filadelfia, que en griego significa el que ama a su hermano. Esto se debió a su fundador, Euménedes. 2. Que de ese modo quiso honrar a su hermano Átalo II, cuya lealtad le hizo ganarse este epíteto. Más tarde, después del terremoto del año 17, cuando la ciudad fue destruida, Tiberio prestó una generosa ayuda para reconstruirla, por ello recibió el nombre de Neocesarea en su honor. Y medio siglo más tarde, bajo Vespasiano, volvió a cambiar el nombre por el de Flavia. El mensaje a la Odisea, dice Juan, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna manera tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante ver cómo, a raíz de todo esto que nos narra la historia de las antiguas ciudades, vemos que todas estaban en cierta forma entendiendo y oyendo lo que el Señor había dejado como mensaje a cada una de estas iglesias. La Odisea fue fundada en Antíoco y llamada así en honor a su esposa Laodice. Fue una próspera ciudad debido a la ubicación en la intersección de dos principales rutas. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 a.C., sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo la reconstrucción con sus propios medios sin apelar a la ayuda de Roma. La ciudad era famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra de la región. Otro detalle interesante es que en el año 62 a.C. había una importante colonia compuesta por más de 7.000 judíos a quienes se les había concedido el derecho de conservar sus propias costumbres. En la ciudad se levantaban muchas preciosas mansiones cuyas ruinas todavía son visibles. Y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer. Por eso entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería. En este ambiente había también una iglesia cristiana establecida allí por la predicación de Epafras, de otro también discípulo de Cristo. El apóstol les escribió una carta que se extravió y que se debió leer también en la iglesia de Colosas, y que se escribió a los colosenses debía ser leída en la Odisea. La relación entre ambas iglesias no es de extrañar, puesto que Colosas se encontraba a solo 15 kilómetros al este de la Odisea. En cuanto a la iglesia de la época,
en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se dice que sufriese ningún tipo de persecución o que hubiese herejías. Su problema era el orgullo y la ignorancia, provocados por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón recibió la condenación más severa de todas las que encontramos en estas 7 cartas. Mañana estaremos en la quinta parte de este estudio. Los invito, amigos, para que ahora inclinemos nuestro rostro y le oremos al Señor en unos segundos. Saludamos a todos nuestros amigos que nos ven en Facebook Live, a usted y a nuestra audiencia en Santo Amor 91.9 FM. Les invitamos a que llamen y participen en nuestro programa Radio Secretos. Llámenos al 225-725-3646. ¿Te sientes triste, con ansiedad, depresión, problemas de familia? Radio Amor te quiere ayudar. No todo está perdido. Hay una esperanza para ti. Regresa Gabriel Velázquez con la parte final de su programa Camino de Vida, que presenta de lunes a viernes a las 7 de la mañana Y de 5:30 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. Amigos y hermanos, todos, una oración muy especial de agradecimiento al Señor, porque nos ha mirado con ojos de misericordia. Lo que parecía ser una tragedia para nuestra ciudad se convirtió solamente en un poco de agua, mientras que este huracán, Laura, fue desviado por la voluntad del Señor hacia otros lugares, y confiamos que la información que hasta el momento tenemos solamente haya producido algunas muertes, sí, pero no tanta destrucción como estaba sucedido y como estaba programado, y seguramente estaba así destinado que sucediera. Le damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia, gracias por tu infinito amor. Te damos gracias, Señor Santo, porque en todo momento nos socorres, nos miras con benevolencia, con caridad, con generosidad. Te agradecemos, Señor, por tu bondad y confiamos, Señor Santo, que en todo momento sigas alimentando nuestra vida y nuestras almas en la persecución hacia su palabra, que queramos llegar a ella, Señor, y que vamos a aprender de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mis hermanos, por su generosidad de estar con nosotros en su programa. Nuestra oración para todos y para ti especialmente, una bendición muy especial. Que Jesús viva en tu vida y sea el Señor y guía en cada paso que des buscando su camino. Que Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiera revelarte. En Él hallarás sabiduría, perfecta armonía contigo mismo, con tu familia, con tus seres queridos, con todos tus hermanos y semejantes. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad que Él quiere revelarte. Acércate y reconcíliate en el amor de Jesús. Que haya alegría, paz, dicha, paciencia, felicidad, sobre todo confianza, fe y amor en Cristo Jesús. Les deseamos a todos muy buenas tardes, para que nos escuchen mañana, un día lleno de bendiciones. Que el sol ilumine a cada uno de sus hogares. Dios los bendiga. Muchas gracias.